Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de The Endurance Files, o en español como los archivos del rendimiento. Hoy me encuentro aquí con Ian Sánchez. Hace como 3 episodios creo que entrevisté a su hermano Iker Sánchez y pues no sé, creí que era una mejor idea entrevistar a su hermano también, Ian Sánchez. Ian, pues muchas gracias por aceptar la invitación y espero pues que estés muy bien. Muchas gracias a ti por la invitación y con mucho gusto. Oye Iker, perdón, Ian, cuéntame un poco acerca pues corriste los nacionales, ¿no? De campo traviesa. Vi que Sí, de aquí de México. Vi que saliste bien fuerte y luego después no te vi. Cuéntame un poco de esa experiencia allá en Nuevo León, ¿cómo estuvo? bueno, fue en León, Guanajuato, Ah, León, ajá, sí, perdón. la competencia. Fíjate que yo también tenía la idea de que había salido muy rápido y que pues posiblemente ese había sido lo que afectó mi desempeño, pero no, viendo los parciales, la verdad es que no fue ni siquiera el kilómetro más rápido de la carrera. Mm, Realmente el grupo salió pues muy cuidadoso. O sí, sea, ese kilómetro fue 2:59, o sea, no es ok, un ritmo que digas, bueno, no es un buen paso para abrir, ¿no? O sea, para abrir no es un mal paso. Yo he abierto más rápido en carreras de esa misma distancia. Eh, yo creo que no fue ese tanto el problema. La verdad es que, mm, no sé, siento que sí llegué con la preparación adecuada, pero no llegué listo para competir, sinceramente. ok. Fue un poco más como preparación previa a la competencia, pero mental más que física. Eh, y no sé, nunca me pude sentir cómodo. Después del kilómetro 4, eh, fue cuando empecé a pensar como, pues no es necesario sentirse cómodo para competir, ¿no? O sea, también se puede competir en días malos o en días que no son tan buenos, tranquilo, agarra paso otra vez, agarra ritmo, pero me empezó a dar un dolor de caballo y, o sea, llevaba la falta de concentración, más aparte un dolor externo a una carrera, pues fue prácticamente imposible recuperarse, ya no pude otra vez. Sí, después dirías que tuviste una temporada larga, esta temporada de cross country, y eso a lo mejor afectó pues como dices, que tu preparación. No creo, yo creo que la preparación sí estaba bien hecha. Eh, la verdad es que fue más como el día de la competencia, Ah, ok. Sí, errores, por ejemplo, siento que no sé, estaban las dos distancias, ¿no? ujú, El 2 kilómetros y 10 kilómetros. Quizá hubiera sido una mejor idea correr dos la K. carrera de 2 kilómetros, considerando pues que León es una ciudad que está a 1800 Sí, metros y yo entreno a 800 metros más o menos, 700. eh, y que pues la verdad no tenía un buen tiempo sin correr 10 kilómetros, yo creo que un año al menos, entonces no es una distancia que me dé miedo, pero también es una distancia que pues se requiere cierta preparación, ¿no? Y necesitas pues hacerla adecuadamente para sentirte bien. Yo había estado corriendo 8 kilómetros y pues no es un gran cambio, pero pues sí, siempre sí es otra parte que tienes que considerar, ¿no? Otros 2 kilómetros. sí, no, sí, es una diferencia grande. Oye, y cuéntame acerca, bueno, ya entrando ahora sí al tema de tu historia, ¿cómo empezaste a correr? Ya tu hermano pues me dio su versión de la historia, pero ahora necesito, estaría suave escuchar tu versión. Háblame un poco Ujú. acerca de, primero, cómo te empezaste a involucrar en este deporte pues del atletismo, em, y no sé, cuéntame un poco acerca de cómo empezó, diría, toda esta travesía del atletismo. Sí, pues mira, la verdad en mi familia no hay un antecedente de ningún tipo de ligado al atletismo, al deporte sí. Mi papá jugaba fútbol, toda mi familia le gusta el fútbol, mis tíos, mis primos, pero directamente el atletismo no había ninguna clase de influencia. La verdad, a mí todavía hasta la fecha me parece un deporte que no es tan entretenido en términos
visuales o de espectáculo. Eh, pero pues en sí siempre me gustó hacer ejercicio y siempre me gustó pues la competencia, ¿no? Y yo creo que eso es algo que pues fundamental en este deporte, es básicamente competir todo el tiempo contra ti y contra todos los demás. Y bueno, cuando uno juega fútbol, pues lógicamente la parte del entrenamiento aeróbico está muy ligada y pues te das cuenta de que tienes capacidades, ¿no? Yo creo que yo sí sabía que tenía capacidades aeróbicas pues más desarrolladas que el resto de mis compañeros de fútbol. Entonces, en un momento nos llegó una invitación de una prueba de estatal de atletismo en los juegos escolares. Mm. eh, pues yo lo hacía más que nada con la intención de ganarme un viaje a un nacional, ¿no? Eso era lo que Sí. me llamaba la atención, más que lograr algo importante, era pues ganarse un viaje gratis y pues salir a conocer otro estado. Eh, entonces, eso fue en la secundaria, el segundo año, tendría unos 14 años más o menos. Eh, entonces, pues la verdad es que tuve algo de suerte porque el estado no es un estado que tenga el deporte del atletismo tan desarrollado aquí en Aguascalientes. Entonces pude ganar y pues yo creo que si en ese momento no ganaba, no me hubiera, nunca hubiera entrado al atletismo, sinceramente. Entonces es en la parte que digo que tuve suerte de, se escucha feo, pero tuve suerte de vivir en un estado que no representaba tanta competencia. Eh, entonces, pues me acuerdo que ese día corrí 2:16 me parece, en el 800. Es un tiempo bastante discreto, la verdad. Eh, para ser un campeón estatal, pues es lento. Eh, y tenía 3 meses para el nacional y ahí en ese momento sí me entró como la idea de prepararme bien. Empecé a pensar, pues, si ya tengo el boleto, ¿por qué no prepararme, no? O sea, aprovechar la oportunidad y pues tratar de representar al Estado dignamente. Entonces nos preparamos 3 meses, mi hermano y yo. Él clasificó en los 2000 metros, no, 1500 metros. Eh, en 3 meses nos preparamos y pasé de 2:16 a 2:07 y quedé 2:07 y quedé cuarto en el nacional. Entonces, pues en ese momento sigo manteniendo que es suerte de tener el privilegio de, pues, de tener el talento y de que las cosas se te vayan dando, ¿no? Pero pues ya te das cuenta que tienes potencial y fue cuando decidimos los dos dejar completamente el fútbol y pues ya entrenar todos los días atletismo, porque en esos 3 meses que te digo de preparación solo estábamos corriendo 4 días a la semana. Eh, entonces, pues la idea como tal fue darle un año de prueba, ¿no? Un año completo de todo lo que significa el entrenamiento dosificado, ¿no? La temporada de base, la temporada de fuerza, de pista. Sí teníamos ya un poco de conocimiento, pero en ese momento cambiamos a otro entrenador, el profesor Samuel Cortés, y él fue el que pues ya nos desarrolló un poco más en todos estos conceptos, ¿no? De entrenar la pista, entrenar cuestas, entrenar pues cambios de ritmo, entrenamientos un poco más reales o más cercanos a lo correcto. Ya, y dirías que fue ese tiempo en el que dijiste que fue como suerte, en el que, no sé, te diste cuenta que esto es lo mío, yo quiero, pues voy a entrenar y, no sé, no quiero decir gastar, pero pues sí, como usar la mayor parte de mi tiempo a preparación para pues este deporte, el atletismo, o dirías que hubo un momento en el que dijiste, este deporte pues lo amo, me gusta, ¿cómo llegó ese amor o la decisión Mm, de enfocarte en este deporte? No, la verdad yo creo que no fue así como un momento en el que digas, caí enamorado con el deporte. No, no, la verdad es que
pues te estaría diciendo mentiras, ¿no? Sí, Fue más esa serie de eventos de buenos resultados lo que me motivó a entrar al deporte. La verdad, como te digo, no es un deporte en el que haya amado desde chiquito. O sea, no, no. Tampoco se me hace un deporte que es mi única pasión en la vida, tampoco. Eh, entonces, yo creo que fue más como desarrollar tus habilidades y tomarlo como una oportunidad pues, encontrar una escuela, a lo mejor. En ese momento se veía muy borroso, ¿no? O sea, no era sí. muy claro ese futuro, pero sí, yo sí me acuerdo de desde ese momento ya tener la idea de que el deporte te puede abrir oportunidades no nada más en lo deportivo, también en lo académico, y pues que si lo sabía explotar, me podría llevar a una universidad. Sí, pues ahorita pues como sabemos si funciona ese plan, ¿no? Tengo entendido que entrenaste también un tiempo con Diego Bárcenas. Sí. Y con tu hermano, cuéntame un poco acerca de eso y cómo llegó, no sé, su entrenador y esa conexión a tu vida, a tu carrera. Sí, pues la conexión, la relación con Diego también se dio de forma bastante accidental en cierto sentido, porque pues Diego viene de otro deporte, ¿no? Que es el triatlón. Y sí, siempre estuvo relacionado con el atletismo, competía en las Olimpiadas. Yo lo llegué a ver en un regional en Aguascalientes. También a su hermano, perdón, que también es mi amigo Chuy. Eh, l- y cuando Diego decide hacerse corredor, no estoy muy seguro cuál fue su primer entrenador. Me parece que fue este Chuta, Mm. un entrenador en Zacatecas. Y cuando Diego pues decide que es momento de buscar otro entrenador, encuentra a Alejandro Salvador, que era en ese momento mi entrenador y que fue mi entrenador durante bastantes años, bueno, casi toda mi etapa como juvenil, desde los 15 a los 19 años. Eh, entonces... Diego va a Aguascalientes, que está a una hora de Zacatecas, y compite en una serie de eventos que se desarrollaron durante la pandemia, durante finales de la pandemia en Aguascalientes, como primeros eventos de regreso a la normalidad, ¿no? Entonces, Diego va a este evento y ya entrena con mi profesor. Yo no sabía, la verdad. En ese momento ya éramos compañeros de equipo y yo no sabía. Cuando acaban las competencias, Diego se acerca a nosotros y a mi familia y nos pide la oportunidad de hacer un campamento en Aguascalientes, porque compartíamos entrenador, compartíamos tiempos bastante similares en ese momento. Entonces a todos nos iba a ayudar y pues la verdad es que yo con gusto o sea, todo pintaba muy bien, pero era un completo desconocido para nosotros. Entonces la idea de que estuviera de campamento de nuestra casa, sin Wow. tener previo conocimiento de él, pues no es que me diera miedo, pero tampoco parecía como lo más correcto, ¿no? Sí. Pero bueno, al final mis papás aceptaron, accedieron y pues sabíamos que no era una mala persona y pues se quedó ahí a vivir con nosotros durante varios meses. Wow, qué suave, esa no me la sabía, ¿eh? ¿Y cómo dirías que cambió no sé, cambió de alguna forma tu entrenamiento? ¿O tú te adaptabas a su entrenamiento de él o tenían el mismo coach? Porque según yo no, ¿verdad? No, sí, en ese momento ya teníamos el mismo entrenador. Ah, ok, ok. Ya. Ok, ¿y cómo llegó, ahora sí ya, al tema de la universidad? ¿Cómo llegó esta idea? ¿Cómo surgió tu idea de, bueno, mis tiempos me pueden, no sé, dar una beca Ujú. completa, pues hacia una universidad? ¿Cómo empezaste a descubrir eso? ¿Cómo dirías que, sí, cómo fue esa transición para ti pues, de México a transferirte a Estados Unidos a una universidad, Ujú. pues con una beca? Sí, pues mira, la verdad, como te decía hace rato, yo desde muy chiquito, gracias a mi papá, ya tenía la idea de que era posible estudiar en Estados Unidos con una beca deportiva.
Él tenía un amigo, pero el conocimiento estaba completamente en el fútbol. Entonces, cuando yo jugaba fútbol, desde ese momento yo ya tenía la idea de estudiar en Estados Unidos con una beca deportiva en fútbol. Cuando hago la transición a atletismo, pues el plan sigue, ¿no? Es el mismo plan porque pues también hay becas deportivas en atletismo. Y pues la verdad es que yo tendría unos 8 años cuando más o menos cuando empecé con esa idea a futuro y pues entonces cuando las cosas se fueron dando, que tuvimos los primeros acercamientos con entrenadores que ya te hablan de, oye, pues nos interesa darte una beca completa, pues para mí la verdad sí fue como un sueño hecho realidad porque pues habían sido muchos años de tener esa posibilidad, pero ya se había concretado. Entonces, pues yo estaba encantado. Teníamos, no digo que muchas opciones, pero sí había algunas opciones y la que más nos convenció fue la Universidad de Arizona por el entrenador, por la escuela, por el clima. Es una ciudad que está bastante cerca de México, entonces, pues la cultura debe de ser un poco similar, el clima debe de ser similar. Entonces, todo eso, pues como que eh, nos influenció para decidir la universidad y pues cuando empiezas, sí es un cambio bastante fuerte, no es un cambio fácil, mucha gente al primer semestre o segundo semestre pues desiste porque pues sí, sí hay varios factores que no tomas en cuenta cuando tomas la decisión de emigrar, ¿no? No sabes si te va a gustar. Factores desde muy irrelevantes en el papel, como la comida o el clima o tus compañeros, hasta factores más importantes como el nuevo método de entrenamiento, el nuevo idioma, que pues muchas veces te sientes excluido cuando pues no lo hablas con fluidez, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue lo que más le batallé, sinceramente, en el idioma. A mí me frustraba mucho no ser capaz de pues expresar mis ideas de la misma forma, ¿no? Mm, Eh, Sentía que no era tan inteligente en el inglés como en el español. ujú. Y pues eso ahorita pues ya es divertido, digamos, pero en su momento sí, Sí, sí fue no, como un poco frustrante. claro. Y con relación al entrenamiento, pues la adaptación sí fue muy diferente el entrenamiento, la verdad. Con el entrenador Lagat era mucho menos volumen. Yo estaba acostumbrado con el profesor Alejandro a meter entre 120 a 140 kilómetros, yo creo, más o menos, a la semana. Y con el profe Lagat son como yo creo que en ese momento, digo, metíamos mucha intensidad, pero el entrenamiento eran unos 80 90 kilómetros Wow. máximo. O sea, fue una descarga muy, muy considerable, pero sí, yo creo que hasta la fecha he hecho los entrenamientos más rápidos de mi vida con ese entrenador. O sea, fue mucha velocidad, pero el volumen disminuyó. Y yo creo que pues eso me ayudó a mejorar mis marcas en el primer año. Ok, sí, de hecho, pues también le comentaba a tu hermano que yo sentí casi lo mismo. Pues de hecho yo siempre he entrenado en Estados Unidos y empecé a correr mi segundo año de prepa. Pues yo fui a la preparatoria aquí, pues soy de Tecate. Pues, Ujú. la garita yo la cruzaba, toda la sigo cruzando todos los días para ir ya sea a entrenar o trabajar, lo que sea que hago, pues está cerquita de donde vivo aquí en México. Y pues yo tenía esa libertad. Y pues sí, fui a prepa y ahí pues, empecé a correr mi segundo año. No me fue bien hasta mi último año de prepa, que ya me lo tomé en serio. Lamentablemente pues no tenía los tiempos como para ir a una universidad, pues sabes, de 4 años. Terminé yendo a un colegio, un college, community college, 2 años. Y ahí pues sí, digo que sí mejoré bastante, pero en los tiempos aún ya cada vez, ya pues al segundo año, que se supone que me tengo que transferir a la universidad, pues los tiempos aún aumentan aún más y pues tampoco tenía los tiempos para ir a transferirme a una universidad y terminé yendo a una de División 2. Y sí, era básicamente lo mismo. Al principio sí corría 140 150 kilómetros a la semana y hice esa transición igual. Un bajón enorme y mucha intensidad. Pero lo feo fue que
pues tenía que seguir trabajando, estaba trabajando en Target, seguridad, y estaba parado todo el día, no descansaba bien. Y como dices, solo aguantan a veces un semestre o 2 semestres, ¿no? Cuando encuentran hacen esa transición. Y yo la verdad es que no aguanté, me tuve que regresar me transferí a otra universidad, hasta ahorita estoy en SDSU, en Ujú. la Universidad de San Diego, pero sí, me regresé a entrenar otra vez con mi coach anterior, de Community College, es con el que estoy entrenando ahorita. Oye, pero ¿tuviste algo, no sé, dijiste que ese primer semestre fue un poco difícil? ¿Hubo un momento en el que dijiste, no sé, si dudaste de si fue una decisión correcta o si correr en verdad hubiera sido o algo que deberías continuar haciendo? Tu hermano pues terminó transfiriéndose a otra universidad, creo que por lo Ujú. mismo, por la dificultad de adaptarse al entrenamiento. ¿Cómo dirías tú si tuviste un momento así complicado en el que dudaste a veces a lo mejor un poco en el seguir corriendo? No, la verdad es que así la idea de completamente renunciar al plan, yo creo que no, nunca. Pero pues sí, sin duda, sí te pones, sobre todo cuando dejas de mejorar, porque el primer semestre sí, vivía muchos cambios, muchas complicaciones, pero estaba mejorando. Entonces, cuando estás mejorando, pues la verdad Sí, es que todo lo demás no te importa. claro. Lo único que te concentras es en seguir siguiendo instrucciones porque te están funcionando. Entonces, yo creo que eso fue lo que me pasó en ese primer año. Y digo, si llegué con 3:49 en el 1500 y corrí 3:42, es decir, mejoré 7 segundos, pues quiere decir que el programa sí me estaba funcionando, ¿no? Si del 3000 llegué con 8:26 y corrí 7:59, pues mejoré 27 segundos, quiere decir que sí me está funcionando el programa. Eh, y la realidad es que poco tiempo después me di cuenta que no, la verdad es que todavía hasta la fecha me parece eh, una mejora bastante sorprendente, incluso para mí que yo la viví, porque sigo sin entender en qué momento fue cuando las cosas ya no se dieron de la manera correcta. Y yo, pues la verdad es que ahorita llego a la conclusión de que simplemente es un sistema de entrenamiento que a mi cuerpo no le funcionó. eh, es un sistema en el que mejoré rápidamente durante 3 meses, pero se acabó mi base, se acabó mi forma aeróbica Ujú. y en el momento en el que se me acabó la temporada, pues ya no pude volver a tocar esos tiempos. Y pues es un proceso bastante difícil darte cuenta de eso, porque dices, si me hizo mejorar 7 segundos en un año, ¿cuánto puedo mejorar en 3 años, no? Claro. Pero no, no siempre es así. O sea, yo creo que es un error del atleta casarse con un entrenador. Es una línea muy delgada entre confiar en tu entrenador y cegarse por tu entrenador. Es muy, muy fácil caer de una línea a la otra. Y obviamente mi intención con estas palabras no son, no confíes en tu entrenador. Por supuesto que no. Yo pienso que el atleta que no confía en su entrenador, pues está completamente perdido. Sí. Eh, pero sí es muy importante, pues, tener una conversación abierta con tu entrenador sobre las cosas que definitivamente no están funcionando. Eh, y yo creo que, pues, no es que yo diga que ya no voy a confiar en ningún entrenador, porque claro que no, pero sí ya me quedó la experiencia de que es importante saber identificar lo que le sirve a tu cuerpo y lo que no. No, sí, tiene que ver mucho con pues madurez y madurez en el deporte, ¿no? Que años de entrenar y tú ya conocerte bien y qué es lo que te funciona y qué no, lo que no te funciona. Y como dices, pues a veces un entrenador tiene su sistema, pero lo bueno pues que tú ya sabías identificar qué te funcionaba y cómo has mejorado a través de los años. Tiene mucho sentido. Oye, háblame un poco acerca pues fuiste has ido a mundiales sub-23 o junior, ¿cómo se le dice? Sí, fue el sub-20 Sub-20. el mundial juvenil. Habla un poco acerca de esa experiencia. Sé que hubo ahí unos problemas, pero ¿cómo fue? No sé.
para mí sería el sueño, ¿no? Poder representar a México en una, pues, una competencia a nivel mundial. Ujú. ¿Cómo fue eso para ti? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, pues la verdad es que yo tenía la espinita de ir a un mundial desde un año antes. En el 2021 fue el mundial de también sub-20 de Nairobi. Era mi primer año sub-20. Y Mm. curiosamente en ese año, como movieron el mundial debido a la pandemia, eh, yo podía asistir a los dos de mi categoría sub-20. Nunca es así, siempre son cada 2 años. En esa ocasión fueron dos mundiales seguidos, y pues obviamente el objetivo era ir a los dos, y me quedé muy cerquita. En ese momento la marca era 3:48:00 y en esa temporada yo corrí 3:49:23, algo así. Entonces era un poquito más de un segundo lo que me dejó fuera de asistir. Y la verdad es que sí fue doloroso, porque pues todos los días ahí estaba entrenando con ese objetivo, ¿no? Entonces, pues al ver que no se cumplió, sí me dolió, pero yo sabía que el del siguiente año era inevitable que clasificara, o sea. Solo se necesitaba un poquito más de madurez, eh, y tenía plena confianza en que iba a suceder. Y por lo mismo, pues esa confianza me motivó a buscarla en varias distancias. Y bueno, tuve esos 3, 4 meses de competencia en Estados Unidos por primera vez, y todos mis tiempos mejoraron, todos, desde el 800 hasta el 5000. Con lo que pude lograr, tres marcas para el mundial. Clasifiqué en el 1500, en el 3000 y en el 5000. Me faltó poquito para dar la del 800. Mm. eh, pero bueno, yo llegué con mucha ilusión a ese mundial, y por ahí la temporada con tanta competencia siento que se me terminaron las piernas muy pronto. Para junio ya me sentía muy cansado y el mundial era hasta agosto. Entonces, pues yo tuve que hablar con mi entrenador y tuvimos que modificar la planeación, porque pues no iba a poder llegar hasta agosto con esas piernas. Sí. Tendríamos que hacer una pequeña descarga y pues una microtemporada, si se puede llamar así, para llegar a agosto al mundial. Entonces, pues nos fuimos a la Ciudad de México a tratar de recuperar la forma perdida, la base aeróbica, muchos kilómetros, eh, tratar de buscar el beneficio con la altura de El Ocotal, de Toluca, de La Marquesa, varios lugares que están sobre los 3000 metros de altitud. Entonces, sí sentí que recuperé forma física, pero ya no pude llegar en mi forma óptima. La verdad es que pues también como lo dijiste tú, son cosas que solo conoces viviéndolas, ¿no? Con la madurez deportiva, que pues las temporadas son difíciles de planear, eh, y no siempre vas a llegar en la mejor forma competitiva, es la realidad. Y pues tú me puedes decir, ¿cuál fue tu error? Pues ninguno, simplemente no coincidió mi forma física en ese momento que fue el mundial. Si el mundial hubiera sido 3 meses antes, eh, me hubiera ido mejor, pero pues bueno, no puedes mover las fechas del Sí, mundial. sí. Eh, entonces llegué y competí solo los 3000 metros. Podía haber competido en las tres pruebas, pero pues la idea fue centrarse solo en una para eliminar cualquier pensamiento de tienes otra segunda oportunidad. No, o sea, casarse con una prueba y pues aventar toda la apuesta por esa distancia. Y quedé en el lugar 19. eh, pues un lugar bastante discreto, la verdad. O 20, no me acuerdo, 19 o 20. No es un mal lugar, la verdad, no es un mal lugar, pero en ese momento yo creo que sí tenía posibilidades de al menos meterme a la final. eh, que pues son los mejores 12, me parece. Tenía muchas, muchas posibilidades. De hecho, el corredor que llega delante de mí en mi hit, que no fue el hit más rápido,
sí logró clasificar. Entonces, pues eso me causó bastante Mm, impotencia, ¿no? Pero pues, como te digo, después con cabeza fría me di cuenta que pues no hubo un error claro, sinceramente. O sea, fue una cuestión de procesos atravesados, ¿no? Si yo quería competir bien en la NCAA, pues tenía que estar en mi mejor forma física en mayo, junio, que son los regional, la conferencia y los regionales. ujú. Entonces, de estar en ese pico a tratar de volver a llegar a ese pico en agosto, no, la verdad no, no se puede, es muy difícil. No, sí, te entiendo completamente, pues es... Y luego también hay como dices, también te sentías muy cansado y también pues tiene este factor mental, ¿no? Que todavía tengo que volver a entrenar otra vez y llegar a Ujú, mi forma, a mi mejor forma. Pero sí, pero a ver, fuiste a las a mundiales en sub-20, pues te sirvió mucha experiencia, estoy seguro. Y pues estoy seguro que, que viste, que creciste, diría, como atleta y esa madurez pues del deporte. Ahora, quisiera hablar de tu medalla de bronce en Panamericanos sub-23, ¿sí, verdad? ujú. Sí, Háblame claro. de esa experiencia también. Pues tu hermano y tú, primero y segundo y tercero, perdón, ¿cómo se llama el que ganó el de Colombia? Pedro, Pedro Pedro, Marín. sí. Sí, de hecho, él está en CBU, era en la Universidad de CBU. Sí, Tengo sí. un compañero ahorita de mi escuela en el que se va a transferir a CBU, a ver si ahí hago un conecte y también lo entrevisto un ratito. Pero háblame de esa experiencia, ¿cómo fue? O sea, también, no sé si fue una temporada larga o cómo te sentiste ese día. Sí, pues la verdad fue una temporada, esta última temporada fue muy eh, golpeada, muy complicada porque mm, no tuve una buena temporada de cross, es la realidad. Estaba corriendo cerca de los 31 minutos en el diez Mm, mil que pues no está tan mal, pero sí, sí estaba un poco lejos de mi mejor forma, sí estaba bastante lejos de mi mejor forma física. Eh, entonces, el año pasado vine a Albuquerque a entrenar y pues eso como que más que físicamente, mentalmente también me ayudó pues a volver a concentrarme en el entrenamiento y tuve unas buenas semanas de entrenamiento todo enero y febrero. Abrí con mi mejor marca en los 800 metros, corrí unos 51 corrí. Ajá. Entonces, para hacer la primera competencia, pues yo estaba feliz, ¿no? Porque pues abrir con PB siempre es una buena señal. Eh, pero como a la semana siguiente empecé con una molestia en el glúteo y estuve batallando con esa molestia durante toda la temporada. Yo creo que se trató de una tendinopatía, eh, porque pues nunca realmente se encontró un diagnóstico completo. Se hablaba de un posible desgarre, de una mm, sobre, sí, una sobrecarga en el músculo, tensión muscular, cosas desde muy simples hasta incluso a lo mejor una posible fractura, pero no, nunca realmente tuve el diagnóstico. Yo creo que fue una tendinopatía ujú, y fue muy complicado porque entrenaba, competía, me lastimaba, no podía entrenar, tenía que volver a competir y no podía entrenar por estar lastimado. Entonces prácticamente mis entrenamientos eran las competencias y mm, pues tu forma física se acaba en un mes con ese ritmo, porque no estás entrenando, la verdad, solo estás compitiendo. Eh, entonces para mayo ya en conferencia pues llegué muy, muy vacío, sin entrenamiento, todavía lastimado. Y mi entrenador me dice que mejor no compita en los 5000 metros, que mejor ya eh, llamáramos la temporada como terminada y pues prepararse para la temporada de cross. Eh, en ese momento pues yo estaba muy, muy frustrado por mi temporada tan pobre, pero ya estaba clasificado a los Juegos Panamericanos.
Entonces, pues yo sabía que más que por mí, pues representaba una oportunidad de hacerlo por el país, ¿no? Entonces, pues tenía que llegar en una buena forma física. Entonces, en cuanto llego a México, después de mi temporada de Estados Unidos, me voy a Toluca a entrenar precisamente con Diego Bárcenas y con su entrenador, Juan Luis Barrios. En ese momento, como a la semana siguiente me quedo sin entrenador porque mi entrenador Bernard Lagat fue destituido en la universidad. Entonces, pues yo estaba lastimado con un evento en puerta y sin entrenador. Eh, me contacté con mi amigo Diego que pues me ayudara a encontrar una solución, ¿no? Y fue cuando empecé a entrenar con el profesor Juan Luis Barrios. Eh, y en ese momento, pues, le planteé la situación, ¿no? Que había que prepararse para los Juegos Panamericanos y que tenía alrededor de 10 semanas para lograrlo, que estaba todavía lastimado No, y que hombre. mi forma física estaba, pues, por los suelos. Entonces, él mismo me lo dijo, pues la verdad es un albur, porque si te va bien, pues qué chido, ¿no? Pero si te va mal, no nomás es tu culpa, también es mía. Eh, pero pues al final accedió a ayudarme y pues me fui a entrenar a Toluca con todo su equipo. eh, y empecé pues bastante eh, como principiante, la verdad. Estaba tratando con las mujeres, estaba haciendo los tempos con las mujeres y en cuestión de unas semanas empecé a sentirme bien, la ayuda me vino, la altura me vino bastante bien, el entrenamiento a más de 3000 metros. eh, y a falta de 3 semanas para el nacional fue cuando para el Panamericanos, perdón, fue cuando empecé a usar Spikes por primera vez. Wow. Eh, entonces, pues yo estaba un poco nervioso porque no tenía nada de velocidad, solo había estado haciendo trabajos de base, subidas, tempos, pero no había tocado la pista en sí. Eh, entonces, en esas 3 semanas, pues hicimos lo que se pudo y pues la última semana previo a irse a Paraguay, me sentí bastante bien en los entrenamientos y pues me dio bastante confianza porque pude entrenar con mi hermano. Yo sabía que no estaba tan lejos de él y realmente pues sí era mi compañero de delegación, pero también representaba un rival a vencer en la competencia, ¿no? Claro. Que era el rival a vencer para todos porque era el que llegaba con la mejor marca. Wow. Eh, entonces pues yo dije, realmente no estoy tan lejos de las medallas. Eh, entonces, ya llegando a Paraguay, pues yo llegaba sin nada que perder, la verdad, de una temporada bastante accidentada. eh, pero, pues sí, aún con toda esa historial, yo sí quería ganar el oro, sinceramente. O Sí. sea, ya estando allá, todos quieren ganar, todos, independientemente de cómo llegues. Eh, entonces, en la carrera sí salí con esa idea en un día, va a ser un día excelente, un día extraordinario en el que todo me va a salir bien y me voy a ir con la medalla de oro. Eh, a falta de 4 vueltas, yo sabía que no tenía mucha velocidad porque no había hecho nada de pista. Entonces, pues decido, digamos, castigar un poco a mis rivales con el paso y me voy al frente. Al final, después de ese cambio ya solo quedábamos 4. Después este Pedro me pasa y a falta como de 1 kilómetro hace otro cambio y ya nada más quedábamos 3. Yo en ese momento no sabía que solo éramos 3 porque todo el tiempo pensé en la medalla de oro. Eh, entonces nunca volteé para atrás, nunca vi quién iba. Dije, yo voy a ir por la de oro y si al final me quedo sin nada, pues al menos lo intenté, ¿no? Eh, entonces, a falta de una vuelta, bueno, a falta como de 500 metros, todavía voy a un lado de Pedro, a escasos centímetros, y
Pues, empiezo a sentir que sí es una posibilidad real, ¿no? Más que una idea de una ilusión, sí, ya se estaba convirtiendo en una realidad. Y a falta como de 300 metros empieza a despegarse Pedro. Y pues yo la verdad es que en ese momento, como te digo, ya ni siquiera estaba pensando, bueno, al menos tengo la plata. No, yo estaba muy concentrado en volver a alcanzarlo. Trato de alcanzarlo y a falta como de 100 metros es cuando ya me caí el golpe de la realidad de, híjole, pues ya se me fue Pedro, pero todavía tengo una medalla, ¿no? Sigue apretando y empiezo a escuchar que alguien me va a pasar Y y hermano. yo pensé que era todo el pelotón. Ajá. Dije, la verdad es que son momentos muy cortos de tiempo, pero vienen muchos pensamientos a la Sí, sí, mente. sí. Yo dije, fue un error seguir a Pedro, me voy a quedar con las manos vacías. Eh, Me pasa Iker y digo, bueno, al menos es mi hermano, Ujú. no está tan mal, pero a mí lo que me daba miedo es el que viniera atrás de él. Eh, y a falta como de 50 metros, por primera vez volteo. Y el cuarto lugar venía como a 150 metros. Sí. Entonces en ese momento fue como de, bueno, ya, el bronce. Me voy con algo, ¿no? Digo, ahorita, eh, pues sí, es como, no sé cómo decirlo, pero es un resultado pues fabuloso, ¿no? 2 y 3. Solo había un resultado mejor que ese, que era 1 y 2. Pero aparte de eso, fue el segundo mejor resultado posible. Entonces, pues no nos podemos sentir mal porque realmente sí se capitalizó el esfuerzo en algo tangible, en una medalla. Eh, no nos fuimos con las manos vacías ninguno de los dos. Ya con cabeza fría, pues te das cuenta de todo eso, ¿no? Fue un muy buen resultado. Pero sí en ese momento, pues sí te quedas un poco frustrado de no haber logrado más, ¿no? O sea, que al final de cuentas, pues ya no, ya, como te digo, en ese momento ya no te pones a pensar, llegué mal preparado, llegué con problemas, ya estás ahí y cuando ves la posibilidad real, pues no piensas en nada más que en tomarla. No, sí, claro, sí. De hecho, pues he visto, honestamente he visto esa carrera, sepa cuántas veces ya. Y normalmente cuando pasa una carrera de ese estilo, la veo, hasta las nacionales de aquí de México las veo a cada rato. Me encanta ver como pues yo digo que los mejores de México, pues compitiendo, ya sea internacional o nacional, lo que sea. Y la he visto muchísimas veces. La verdad es que me vuela la cabeza saber que no tenías ni idea de que eran nomás ustedes tres separados de todo el grupo. La verdad me vuela la cabeza porque yo, en lo personal, pues jamás pudiera yo solamente correr y enfocar en algo, simplemente así en algo, sin saber cómo está todo, ¿no? La verdad es que se me hace muy, muy suave eso. Pero sí, pues sí, como dices, creo que fue, pues 2 y 3, como dices, fue algo extraordinario, la verdad. ¿Y cómo dirías que te ayuda el tener a tu hermano igual a ese mismo nivel? eh, pues los dos que son muy buenos y, pues son gemelos, ayudan. eh, Ujú. Creo que la última vez que se separaron pues fue esa vez que él se vino a Nueva México y tú te quedaste en Sí. Arizona. Pero ¿cómo fue tener a tu hermano ahí al lado de ti entrenando, pues no sé, teniéndolo ahí como tipo de referencia siempre? ¿Cómo te ha motivado y cómo te ha ayudado eso para a ti? Sí, pues ya lo dijiste, la palabra clave es referencia. Yo creo que mi hermano muy probablemente te dijo lo mismo si le preguntaste eso. Es una referencia pues muy obvia porque es la misma genética, la misma historia, el mismo desarrollo como atleta. Obviamente ahorita pues el entrenamiento sí ha sido distinto porque Sí. ya no compartimos entrenador, pero al final de cuentas yo sigo creyendo que es el mismo talento y que lo que logre uno, el otro también es capaz de lograrlo, ¿no? Eh, entonces, bueno, por ejemplo, en este momento que mi hermano ha tenido muy buenas marcas en los 5000 metros, a mí me da mucho gusto, pero también me da mucha motivación al menos sé que soy capaz de lograr eso. Mínimo eso, porque mi hermano ya lo hizo. Y ese yo creo que siempre ha sido el pensamiento, ¿no?
Cuando yo tenía mejor marca en el 5000, él también lo usó de referencia. Cuando él tenía mejor marca en el 1500, yo también lo usé de referencia. Todo el tiempo ha sido así. Eh, entonces, en ese momento, saber que mi hermano era el rival a vencer, el que tenía la mejor marca, pues no digo que yo me sentía que estaba en la misma posición, ¿no? Porque pues, también hay que tenerle respeto al trabajo. Yo sabía que él había tenido una temporada con más trabajo, eh, pero igual sabía que las posibilidades de medalla de los dos ahí estaban. Entonces, específicamente ese día en la carrera, yo sabía que nunca, que mientras yo fuera ahí adelante, mi hermano también iba a ir ahí. Entonces, eso pues te da mucha confianza, ¿no? Porque sabes que nunca vas a ir solo y que si en algún momento alguien queda en la competencia, como pasó con este Pedro, eh, una posible estrategia es los dos tratar de desgastarlo y pues que al menos uno le gane, ¿no? Sí, sí. Y sinceramente eso es lo que yo traté de hacer. Digo, ahorita pues ya lo puedo decir porque ya pasó, pero era un plan que yo tenía muy Ok. internamente solo conmigo, ni siquiera se lo compartí a mi hermano, de decir, ¿sabes qué? Si en algún momento yo me siento bien, tratar de lanzarse adelante y que me sigan todos y que en el remate él los pueda acabar, ¿no? Eh, yo pensé que me iba a pasar antes mi hermano y que iba a ser capaz de pasar a Pedro, pero bueno, la verdad es que pues todo mi respeto para Pedro, tuvo una carrera pues nada que decir, un último kilómetro de 2:31 no es tan fácil competirle, o sea... ¿Cómo, cómo le ganas a alguien que corre un último kilómetro de 2:31? Pues con mucha preparación, necesitas estar muy preparado. Y la realidad es que yo sabía que me faltó preparación por lo que te digo. Entonces, pues no tengo nada que reclamar. Sí, ok. Sí, pues sí, no. Sería bastante difícil, la verdad que sí fue una carrera muy, muy, muy padre. Oye, ya para, no quitarte tanto tiempo, háblame acerca de tu trayectoria, cómo te ves ahora el futuro. ¿Tienes pensado los Juegos Centroamericanos? ¿Intentarías calificar a eso? Sí, sí, la verdad es que esa es el objetivo más cercano. Yo creo que pues estoy ahí en los posibles nombres que puedan participar. Me estoy sintiendo bien en el entrenamiento y bueno, yo creo que ya conozco la competencia, ¿no? Está Diego, está mi hermano, está... eh, bueno, Lalo, obviamente, Ujú, sí, sí. no estoy seguro si le vaya a interesar ese evento, No creo. pero, pero bueno, ya conozco quiénes son los que están ahí a vencer, ¿no? Y eso pues me da confianza porque, bueno, Diego ahorita es mi compañero y, y que pues es mi compañero también de toda la vida, ¿no? Entonces, yo sé que pues tengo buenas posibilidades, pero también si no se logra, pues desearía que fuera uno de ellos dos, ¿no? De los que lo lograra. Y como te digo, siempre se trata de ayudar el uno al otro. Eh, ya son pues 5 años de que estamos trabajando los tres a veces con diferente entrenador, a veces con el mismo entrenador, pero siempre pues con la misma idea de ayudarse entre los tres, ¿no? Yo creo que es algo que pues nos falta mucho en México, el trabajo en equipo, tanto de entrenadores, pero también de atletas. Existe mucho celo deportivo y yo creo que pues eso no está bien porque eso no pasa mucho. Bueno, yo no lo he visto, yo no he visto que pase en Estados Unidos, que es el otro país que conozco. Yo creo que puedes ver atletas de diferentes equipos, todos en Flagstaff y todos entrenando juntos, cada quien con su propio entrenador, y todos compartiendo conocimiento, todos compartiendo sensaciones, incluso compartiendo personal, o sea, eh, fisioterapeutas, doctores, eh, y eso no pasa en México. Eh, Obviamente se trata de un contexto distinto, ¿no? En México también hay mucho menos apoyo, mucha menos visualización, eh, y eso pues también produce que os-
se crea más el fenómeno de o comen en su casa o comen en la mía, ¿no? Eh, Sí. y pues eso pues obviamente crea otra clase de conflictos, pero eh, bueno, yo creo que tenemos que seguir haciendo esfuerzos por unirnos como atletas en México, la verdad. Sí, no, de hecho, esta es una de las razones por las cuales empecé este programa. Y además, pues pues para que las personas aprendan y sepan la historia de, pues, de los mejores corredores de aquí de México. Y no solamente de correr, sino de cualquier otro deporte de alto rendimiento, pues se llaman los archivos del rendimiento, se llama este canal. Pero, pero sí, de hecho, como tú dices, igual yo también, pues siempre, como digo, empecé a correr allá en Estados Unidos, siempre miré ese tipo de cultura, ¿no? Y yo creo que esa es la diferencia de cultura que hay aquí en México y allá, que una de las razones por las cuales yo honestamente sigo corriendo, una vez me lastimé horrible, dejé de correr mucho tiempo y sí dudé, dije que debería seguir corriendo, ya se acabó mi Ujú, tiempo, había estado mejorando muy bien y ya una muy buena trayectoria y tras, ¿no? Me llegó esa lesión, 6, 7 meses fuera de correr en absoluto. Y pues la verdad es que me afectó muchísimo. Y ahorita volví a retomar este último año ya intentando regresar a mi forma, pues mi mejor forma física. Y pues la verdad, si no fuera por el apoyo que tengo ahí en Estados Unidos y la comunidad, la y comunidad, claro. también pues la forma en la que ellos me tratan y me apoyan, ¿no? No había ningún tipo de celos cuando me lastimé, aunque ya he sido el mejor en el equipo en ese entonces, de volada me intentaban cargar, me intentaban ayudar y que siguiera Ujú, mejorando con aquí en México, la verdad es que es muy difícil encontrar ese tipo de apoyo. A lo mejor hasta sí, gusto les da, ¿no? Que ya no estés corriendo, no sí, sí, sé. sí. Pero, pero sí, no, la verdad es que es algo muy grande y esperemos que podamos mejorar esa forma de ver las cosas, yo creo, de deportes. Pero, Ian, la verdad es que pues estoy muy orgulloso, la verdad, de ti y tu hermano que han estado pues compitiendo y representando a México, representando este gran país, en competiciones internacionales. Ahorita pues están ahí en Estados Unidos y pues que sigan mejorando y pues aquí estamos para apoyarlos siempre. Ya si tienes un amigo aquí, en serio, si lo que sea que ocupes. Em, pero sí, muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que lo aprecio demasiado y espero ya poder regresar a hablar contigo después de que sigas así mejorando cada vez más. No, sí, muchas gracias por tus intenciones con este proyecto que tienes. La verdad es que igualmente me uno a esa dinámica, ¿no? De pues cualquier duda, tanto tuya, de tus conocidos o de tu comunidad, pues con mucho gusto aquí estoy para poder ayudar en lo que se necesite, tanto procesos de como atleta, como estudiante atleta, eh, cualquier clase de duda que surja después de este video, pues con mucho gusto aquí estoy para unirme a tu comunidad. Perfecto, sí, estoy seguro que a gente le interesa esta idea de intentar correr ya a Estados Unidos y hacer esa transición también, como tú lo hiciste. Pero sí, muchísimas gracias. Y ya por último, te voy a hacer una pregunta que es la que pregunta que le hago siempre ya a todos para terminar, bien random. Pero ¿sabes quién es Gordon Ramsay? El chef. Sí, sí. Si tuvieras a Gordon Ramsay yendo a tu casa, ¿qué le harías de comer? Tú a él. Am, yo creo que le haría tacos de pastor. Es Sí, la segunda vez que escucho eso, la verdad. sí, sí. Sí, sí sé hacer tacos de pastor y sí saben buenos. Si saben buenos, bueno, pues perfecto. Sí. Sale, pues sí. Muchas gracias, ¿eh? Nos vemos. Gracias a ti.